decía que es un placer estar en esta segunda edición del Iberian Value Conference. Voy a empezar por decir que me alegra que en un foro así pues, no tenga que explicar qué es lo que hacemos. La verdad es que todavía recuerdo, iba a decir hace 15 años, pero no, incluso hace 10 años, cuando uno decía que hacía value investing, aquella persona que le escuchaba, pues digamos, se le dibujaba una especie como de signo de interrogación en la cara y te decía, ¿qué demonios es eso, no? Hoy la verdad es que viendo el tremendo éxito de asistencia que hay en este foro y el nutrido plantel de inversores que van a exponer, pues está claro que hemos andado un largo camino y que hay un gran interés en el value investing y además creciente, ¿no? Y de hecho diría que es, por otro lado, lógico, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce que bueno, pues, hay ejemplos importantes de gestoras que han conseguido rentabilidades en largas trayectorias de batir al mercado por amplios márgenes, ¿no? Con lo cual es lógico que el value investing genere interés, pero sí me gustaría quizá recordar antes de entrar en materia, que independientemente de que cada vez se conozca mejor y que cada vez se entienda mejor y lo haga y lo conozca mejor cada vez más gente, esto no resta la dificultad que lleva ponerlo en práctica. Y eso yo creo que va a hacer que va a seguir siendo siempre una minoría. Los value investors vamos a ser siempre los menos y esto al fin y al cabo es una buena noticia, ¿no? Y yo creo que es importante aclarar un poco dónde reside la dificultad, porque en esto a veces pues, uno desde los mismos value investors puede recibir respuestas distintas, ¿no? No consiste en absoluto en que bueno, pues hace falta ser un buen analista, aunque desde luego es verdad que hace falta ser un analista decente, por lo menos. Tampoco consiste en que hay que trabajar muchísimo y hay que hacerlo, hay que trabajar a destajo, te tiene que gustar esto mucho porque realmente te absorbe completamente. No está aquí hoy mi mujer, pero desde luego podría certificarlo, que es un trabajo de sol a sol y muchos ratos los fines de semana. Pero analistas buenos y analistas trabajadores abundan, ¿no? La principal dificultad que entraña el value investing reside en algo que tiene que ver más bien con que es un proceso muy duro, ¿no? Desde el punto de vista emocional, diría. Y al final esto es así porque lo que requiere esto es básicamente llevarle a la contraria al mercado, ¿no? Llevarle a la contraria a la mayoría. Y esto no es en absoluto fácil, ¿no? Y no es fácil, pues, sencillamente por cómo estamos hechos, ¿no? O sea, al final hay que tener en cuenta que esto es un duro proceso de soledad intelectual la mayor parte del tiempo, que les aseguro, y mi experiencia ya de 20 años, por lo menos es esa, que se hace muy largo, ¿no? Y al final, bueno, pues lo decía, por ejemplo, Jean-Marie Bellard, que uno está mucho más confortable, ¿no? Arropado en el consenso, ¿no? Y se siente mucho más calentito entre la muchedumbre, ¿no? Al final, arriesgarse prácticamente solo a equivocarse, ser el único idiota que ha cometido un error, pues no es fácil, ¿no? Y entonces eso no lo hace mucha gente y yo creo que seguirá siendo así, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que cuando uno compra una acción, en general, pues una acción que ha caído, porque eso es lo que hace falta para comprar barato, lo primero que le ocurre es que le llega un bombardeo incesante de argumentos, de análisis inteligentes y además que muchas veces tienen un punto de por qué esa compañía ha caído y por qué merece caer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener una gran tenacidad y una gran convicción basada, por supuesto, en el trabajo, pues para aún así mantenerse firme en la convicción, ¿no? Sobre todo, y esto es duro porque, de hecho, uno comprueba que de vez en cuando se equivoca, o sea que verdaderamente el mercado tenía razón y la compañía al final no ha sido una buena inversión, ¿no? Se dice que el value investing es invertir a largo plazo, que hay que ser un inversor paciente. Y eso es cierto, pero yo creo que a veces se olvida que hay que hacer un matiz muy importante y es que no es sencillamente tener paciencia en una especie de paseo triunfal y esperar que a final de año, casi sin sobresaltos, pues ganemos el 15%. O sea, no es algo tan sencillo como no poner nada encima de la mesa. La paciencia hay que demostrarla precisamente cuando más cuesta, o sea, cuando lo que compras cae, cuando las bolsas caen, cuando te generan dudas, cuando el mercado te pone a prueba, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que esto es lo que hace, resumiéndolo, el value investing difícil y aún diría más, no solamente es necesario, cuando estamos hablando de gestores profesionales, que el value investor, el gestor profesional lo haga bien, sino que además necesita que sus clientes, sus inversores, sus coinversores en los fondos también sean value investors, porque al final, si uno despliega la estrategia y sus clientes no se comportan de la misma manera, no comparten esta filosofía y estos rasgos de carácter, pues, y te desertan a mitad del partido, pues al final has perdido el partido por abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que, por ejemplo, a nosotros en Advalor pues nos deja muy tranquilos. Creemos que contamos con una gran mayoría de value investors, así han demostrado incluso en ocasiones en las que los
los fondos o los mercados caían, pues que identifican esos momentos como una situación para comprar más. Y bueno, pues yo creo que es algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Y por eso muchas veces, y lo hacemos siempre en las conferencias de clientes, nosotros decimos que al final, si lo hacemos bien, tenemos nada más que un 50% del mérito. El otro 50% lo tienen los clientes pacientes que tienen confianza y que nos acompañan y que sobre todo en los peores momentos no abandonan el barco. Pero bueno, después de esta licencia, me disculpan, voy a pasar al grano, a lo que me han pedido, que es contar una idea de inversión. La idea de inversión pues es una idea que nos parece a nosotros que es de las que no se producen con frecuencia por buena. Y bueno, Obras son amores es la primera posición del Fondo Internacional. Y lo es porque pensamos que cumple la mayor parte y en gran medida los criterios que nosotros consideramos que debe tener una inversión ideal, ¿no? Y los vamos a enumerar. En primer lugar, que sean buenos activos. O sea, no hace falta tampoco que sean los mejores del mundo, pero sí buenos activos, ¿no? En segundo lugar, que esté barata y preferiblemente muy barata, ¿no? En tercer lugar, como esto de que en bolsa haya cosas muy baratas, que haya gangas, es algo de lo que un buen analista, un buen inversor debe dudar automáticamente, porque el mercado, pues sí, puede ser ineficiente a corto plazo, pero en absoluto el mercado es tonto, las cosas caen por algo. Pues a nosotros nos gusta acompañar el hecho de que nuestra valoración indique que la compañía está barata con el hecho de que haya caído en bolsa, que haya caído bastante en bolsa, porque eso te indica que el mercado, pues una vez por esa compañía pagó bastante más del precio al que tú estás considerando comprar, ¿no? Entonces eso a nosotros nos gusta bastante también, que sea un criterio que se cumpla en la mayor parte de los casos, ¿no? Luego, por supuesto, que haya caído por las razones incorrectas, es decir, por razones de carácter coyuntural o temporal y no de carácter estructural o permanentes, ¿no? El siguiente criterio es que tenga un dueño. Nosotros nos parece que esto es fundamental, un dueño que esté vigilando y con el mazo dando, como hemos dicho otras veces, porque al final, a largo plazo, yo creo que marca la diferencia realmente en términos de trayectoria de creación de valor de manera muy importante, ¿no? En contraposición, por ejemplo, con compañías que cotizan en bolsa y en las que hay millones o muchísimos pequeños dueños, que al final es como pues, no tener dueños, ¿no? Y entonces a veces están sujetos a gestión de equipos bueno, pues que constatamos que algunas veces tienen otras agendas distintas de la de crear valor por acción, muchas veces pues a lo mejor de hacer las compañías más grandes, no necesariamente más valiosas. Y por último, pues nos gusta en fin, pues que no esté en el radar de todo el mundo, o sea, que no sea una compañía conocidísima, que todos los analistas cubren perfectamente bien y por tanto pues que tengamos más capacidad de tener un ángulo, ¿no? Aportar algo, ¿no? Entonces, la verdad es que en el caso de Buenaventura yo creo que estamos hablando de una compañía que cumple en gran medida todos esos criterios. En primer lugar, tiene buenos activos, son buenas minas de cobre y oro, dos metales que nos gustan mucho. Luego desarrollaremos un poco más esto. Es una compañía que está muy barata. Nosotros pensamos que vale pues algo más del doble. Y además, importante, nos parece que vale como poco eso y potencialmente bastante más, con lo cual pues, tenemos opcionalidad para que valga incluso bastante más del doble. Es una compañía que ha caído un 70% desde su anterior máximo, es decir, el mercado un día pagó por ella $53 por acción, ahora está a 16 y incluso ha estado más bajo. Luego es una compañía que efectivamente tiene un dueño, la familia Benavides, que la fundó ya en el año 65 y que tiene una excelente trayectoria de creación de valor. Pues, desde luego, además, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años no han pedido, a pesar de ese crecimiento y esa generación de valor, no han pedido dinero a los accionistas, no han ampliado capital en los últimos 20 años. Esto en el sector minero, de hecho, es particularmente insólito. Nunca han incurrido en endeudamiento excesivo y han sabido navegar, como se pueden ustedes imaginar, en todas esas décadas, pues por todo tipo de circunstancias políticas, económicas y de sus mercados, y las han salvado con muy buena nota, diría yo, ¿no? Entonces, desde luego, si ustedes buscaran, y hemos hecho mucho trabajo en el sector, el socio ideal para invertir en minería, donde es, insisto, una cosa muy importante, pues yo creo que elegirían a la familia Benavides, ¿no? Lo cual a nosotros nos deja bastante tranquilos, ¿no? Y luego, pues bueno, sí es una compañía que no está del todo en el radar de la gente, ¿no? Es una compañía que es una minera, pues para los estándares internacionales, su principal mercado de cotización es Nueva York, pues
para esos estándares es una minera pequeña, muy peruana, que no se prodiga demasiado y que tiene escasa cobertura, ¿no? Y luego, sin embargo, en su mercado local, pues en la Bolsa de Lima apenas tiene liquidez. Entonces, bueno, pues ni siquiera pues a los brokers locales, y eso lo hemos constatado porque hemos estado ahí varias veces y hemos podido hablar con todos ellos, pues tampoco tienen mucho interés porque no les genera negocio, ¿no? Entonces es de alguna manera un poquito huérfana, ¿no? O sea, podemos tener un poco un ángulo, ¿no? Incluso para aquellos inversores institucionales grandes que quieren invertir en el sector minero, pues no es la primera que se les ocurre, ni mucho menos, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poquito más a mirar a fondo algunos de esos puntos, ¿no? Primero, el cobre. ¿Por qué nos gusta el cobre? Ya mi socio Álvaro Guzmán presentó el año pasado una compañía minera de cobre en este mismo foro, que era la compañía Holding Grupo México. Y aquí pues, volvemos a repetir en parte, ¿no? A nosotros nos parece que el cobre es un metal que va a tener una dinámica en los próximos 10-20 años muy atractiva, ¿eh? Piénsese primero que de forma estructural el cobre es un metal que cada vez cuesta más y es más difícil de producir. Y esto es una cosa de perspectiva de largo plazo. O sea, piénsese que en 1990 las leyes, los grados de concentración del mineral de media en las minas que se explotaba cobre eran del 4% y hoy estamos en prácticamente el 0,4%, un poco por encima, ¿no? Entonces, esto es una caída de las leyes estructural y prácticamente, diría yo, inexorable, ¿no? Además, pues cada vez más las minas son subterráneas o mayor proporción de minas subterráneas versus minas de tajo abierto, que son más fáciles de explotar. Cada vez los requisitos medioambientales y de seguridad son más importantes. Los requisitos de abastecimientos de aguas que no, digamos, interfieran con otros usos más urgentes del agua, pues también son más difíciles. Y en general, pues eso, cada vez más difícil y más costoso, sobre todo, producir cobre, ¿no? Además, es un mercado cíclico. Evidentemente, cuando ha habido una crisis, pues se frenan las inversiones y la última que hemos vivido ha sido una crisis que no ha sido una crisis cualquiera, ¿eh? En el año 2011 al 2014, la crisis del sector del cobre y otros metales ha sido parecido, pues estamos hablando de que fue la segunda más larga de la historia de los últimos 200 años, ¿eh? Y la cuarta más severa en términos de caída del precio de la materia prima, desde los 10.000 a los 4.000 y poco por tonelada, ¿no? Entonces, bueno, pues si siempre que hay una crisis se produce un periodo de escasez de inversiones, en esta crisis, digamos, ha sido proporcionado. O sea, llevamos unos años en los que se ha invertido muy poquito. Entonces, en esa situación estructural y últimamente coyuntural por esa escasez de inversiones, lo que se prevé es que la oferta va a crecer despacio, ¿eh? Y con dificultad. Y, sin embargo, nosotros pensamos que por el lado de la demanda, pues es un crecimiento en demanda que vemos muy sólido y que vemos realmente imparable, ¿no? Lleva creciendo al 3% 200 años. Esto es crecimiento de la población que se prevé que siga haciéndolo, por supuesto, no en países como España, pero desde luego en zonas emergentes y además consumo también, o crecimiento, perdón, del consumo per cápita. En el año 1950 se consumía per cápita 1,4 kilos por habitante y año y hoy ya estamos en los 3, ¿no? Con lo cual tenemos crecimiento en población y crecimiento en consumo per cápita por urbanización e industrialización, ¿no? En el cobre, la narrativa fácil y a la que es muy fácil abrazarse y rápidamente porque, digamos, simplifica nuestras vidas, es que ha habido un superciclo en China, ¿no? Y entonces China ahora va a dejar de consumir cobre o lo va a hacer en mucha menor medida, ¿no? Pero los datos son bastante, digamos, tercos y bastante distintos, ¿no? Y aunque es verdad que ha habido un consumo muy importante en China en los últimos 10 años, si atendemos al stock acumulado, que es lo importante en un bien como el cobre, per cápita en China, estamos hablando de que todavía están a una fracción del occidental, ¿no? Y nosotros pensamos que China, puede que con ciclos, pero se dirige de manera imparable a ser una economía cada vez más rica, cada vez más próspera, con una mayor renta disponible y con una estructura productiva cada vez más alargada. Con lo cual pensamos que va a seguir consumiendo cobre y mucho cobre durante mucho tiempo, ¿no? No solamente eso, bueno, perdón, me he avanzado un poquito, pero no solamente eso, porque bueno, luego está además una gran parte de la población mundial que prácticamente hoy no aparecen en la flota en el consumo de cobre, ¿no? India, por ejemplo, con 1.300 millones es todavía un mercado minúsculo, ¿no? De hecho, se prevé que en los próximos 20 años se produzca la mayor incorporación de la historia de población
a esa franja de renta per cápita en el que históricamente se ha observado una aceleración en el consumo de commodities. Es decir, entre los $2.000 per cápita al año, fíjense ustedes que poco, claro, es lógico que hasta entonces no consumieran cobre prácticamente de ninguna forma, pero desde los $2.000 per cápita al año, que es por cierto donde está ahora mismo la India, y los $6.000, se suele observar históricamente en otros países que ya han pasado por esos momentos de desarrollo, no que simplemente crecen de manera lineal con el crecimiento, sino que se acelera, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguna posibilidad de que el consumo de cobre en los próximos años sorprenda, es más bien para que sorprenda al alza que para sorprenda a la baja, ¿no? A pesar de las narrativas, ¿no? Y de hecho en Occidente llevamos unos años en la última crisis en el que, bueno, pues no hemos hecho probablemente nuestros deberes, ¿no? Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, entre el 2009 y el 2014, los consumos de cobre anuales respecto a la depreciación anual del stock de cobre en la economía, pues ha caído por debajo del 100%, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si en Europa y Estados Unidos queremos seguir teniendo con economías competitivas y eficientes, pues probablemente a lo mejor tengamos que hacer un poquito de catch-up, que se dice en inglés. Y de hecho, bueno, pues ahí están también, por ejemplo, pues el tema del coche eléctrico, que son, o el de las energías renovables, que son consumos de cobre entre 3 y 4 veces por coche y por megavatio de potencia, lo que son los usos en los coches de motor de combustión interna o de generación convencional, ¿no? Muy bien, pues ¿qué tenemos en Buenaventura? En Buenaventura somos propietarios del 20% de una mina cuyo principal accionista es Freeport-McMoRan, que es Cerro Verde, ¿no? Y Cerro Verde es, pues una mina de las mejores del mundo. Es la tercera mina del mundo por producción y la cuarta mina del mundo por reservas, ¿no? Es una mina, además, que está situada en el primer tercio de la curva de costes. Esto es muy importante, con lo cual tenemos ya una mina de gran tamaño, con costes muy bajos, que además lo es por razones naturales digamos, de la geología del yacimiento, de la escala y de cómo está configurado por la naturaleza ese yacimiento, que lo hace pues muy eficiente y que además lo va a hacer así durante mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene poca capacidad de dar sorpresas, ¿no? Entonces es, digamos, una ventaja competitiva que va a ser, yo creo que muy sólida y sostenible, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué supone esto, este 20% para Buenaventura de su participación en Cerro Verde? Pues nosotros, utilizando $7.000 por tonelada de cobre, que nos parece de hecho conservador, porque para incentivar la inversión que creemos que va a hacer falta, pues estamos hablando de que se necesitan entre $7.000 y $8.700 por tonelada, y además ese número yo creo que va a ir al alza con el tiempo. El 20% de participación de Cerro Verde o de Buenaventura en Cerro Verde decimos que vale aproximadamente unos $22.000 millones. Es decir, para Buenaventura aproximadamente $17 o $18 por acción. La compañía está a 16, con lo cual solo su participación en Cerro Verde ya vale, no tiene prácticamente deuda, con lo cual ya vale todo el valor de la compañía, ¿no? ¿Y qué nos queda gratis? Pues básicamente las 900.000 onzas equivalentes que producen al año de oro en otras 9 minas en Perú, con además unos costes también atractivos, situados más o menos en medio de la curva de costes de la industria, y que para nosotros, con un oro a $1.400 por tonelada, que de nuevo nos parece conservador, pues son otros $15 o $16 por acción de Buenaventura, para un total de, digamos, de $33-35. No se olvide que bueno, esta compañía ya cotizó a 53. Y lo interesante es que si somos un poquito más ambiciosos, y no lo descarto en absoluto, aunque en esto ya, bueno, pues no actuamos, o sea, no contamos con ello, pero no lo descarto, y creo que hay una probabilidad importante de que, por ejemplo, esas dos materias volvieran a sus anteriores máximos de 10.000 o de 1.900, estaríamos hablando de que el valor de la compañía mejora desproporcionadamente, ¿no? Y hablaríamos de una valoración probablemente más bien de entre los $80 y los $90, con lo cual tenemos opcionalidad aparte o por encima de ese potencial del 100 o 110%, ¿no? Bien, podría quedarme ahí porque, bueno, pues digamos, simplemente con nuestros activos de cobre, pues ya prácticamente el resto me lo regalan, a caballo regalado no le mires los dientes, ¿no? Pero, ¿por qué no dedicarle un minuto al oro? Me ha fallado el subconsciente, he dicho dinero, porque realmente nosotros pensamos que el oro es eso, es un commodity un poco especial, tiene un poquito más de dificultad valorarlo, pero para nosotros el oro sobre todo es dinero, y es dinero bueno, ¿no? Y hay que tener muy claro en qué circunstancias nos encontramos, ¿no? Estamos, después de haber sido testigos del mayor experimento monetario que se ha llevado jamás, absolutamente inédito en las proporciones
extravagantes en las que se han hecho, con una impresión de la base monetaria por parte de los principales bancos centrales del mundo impresionante. Nos encontramos en una situación récord absoluto de endeudamiento en general en el mundo entero y, desde luego, muy particularmente alto en el mundo occidental, en un momento, además, en el que en el mundo occidental, de nuevo, hemos hecho muchas promesas a la población de todo tipo, pensiones, educación, etcétera, cuando además nos enfrentamos a un reto demográfico que no se ha dado nunca en la historia. Nos encontramos además en situación en la que en general hay déficits presupuestarios, a pesar de economías creciendo y además que lo han hecho ininterrumpidamente, si bien de manera anémica, pero ininterrumpidamente durante los últimos años. Y al fin y al cabo, digamos, yo creo que un claro concierto, consenso de todas las instituciones importantes del mundo por generar inflación. Están empeñados, lo están telegrafiando. Quieren generar inflación. Quieren generar muy poquita inflación, pero eso ya es bastante más difícil, ¿no? Yo creo que si atendemos un poco a la historia, en otros momentos históricos con retos mucho menos difíciles, se ha acudido siempre a lo mismo para resolver esta situación, que es generando inflación. Y yo creo que, teniendo en cuenta el tamaño y la dimensión del problema en el que yo creo que nos encontramos, me parece a mí que la tentación es tremenda. Nos lo están diciendo y yo creo que el riesgo de inflación está muy claro. Y en un contexto en el que el oro todavía está un 25% por debajo de los máximos del 2011, pues yo creo que es una cosa que no está mal tener en cartera, ¿no? Algunos dicen que no tener un poquito de oro en cartera es prácticamente una imprudencia, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a decir tanto. No olvidemos al final cuál es la trayectoria a largo plazo de las, digamos, monedas fiduciarias, ¿no? Hace 100 años, en 1918, un dólar compraba 1.555 miligramos de oro. Hoy compra 21 miligramos de oro. O sea, la trayectoria a largo plazo es impepinable. Pero es verdad, dicen, no, ha habido inflación importantísima, por cierto, ya de activos, las bolsas en máximos, una burbuja en bonos, el mercado inmobiliario también está recuperando de manera muy importante y en algunas zonas está prácticamente efervescente, pero todavía no hay inflación en consumo. Bueno, pues ahí está. Ahora parece que las políticas fiscales van a tomar testigo de las políticas monetarias, pero yo creo que están verdaderamente empeñados, les hace falta y lo van a conseguir, ¿no? Y a veces no olvidemos que la inflación, aunque parece que no está, de pronto sorprende, ¿eh? Y eso de que la inflación suba de nada, del 1 y pico, era al 2 justo donde quieren o al 2,5, eso es complicado, eso es bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta lo que han hecho, ¿no? Y bueno, para terminar quizá, pues, ¿cómo podríamos desmontar la tesis? Oye, no, pues mira, a lo mejor los commodities en los que estáis invertidos pues pueden volver a caer, ya estuvieron más bajos en el 2016, ¿no? Bueno, no es, nos parece, precios a los que puedan estar de manera sostenible. Ya se vio como en el 2016, pues a 4.000 y pico, por debajo de 5.000 dólares por tonelada se cerraba capacidad. Si la demanda sigue creciendo, eso es insostenible. Y el oro, pues aunque es un poco distinto, también tuvo dinámicas muy parecidas con pues, un sector del oro, con el oro a 1.000, 1.100, en tremenda reestructuración, ¿no? Y donde verdaderamente rodaron cabezas y se hicieron procesos de ajuste muy importantes, ¿no? Y si no, pues hombre, todas las minas de Buenaventura están en Perú. El riesgo Perú, pues a nosotros es una jurisdicción que nos gusta bastante, ¿eh? Ya no solamente porque los fundamentales, como vemos ahí, son pues son muy favorables, sino porque además yo creo que van a seguir siéndolo. Esto es una sociedad que, digamos, ha aprendido la lección porque ha pasado un momento prácticamente, digamos, de casi existencial, ¿no? Con las inflaciones que se produjeron hace no tanto, a finales de los 90, las hiperinflaciones que se produjeron y que yo creo que ha hecho que la sociedad peruana tenga muy claro el coste que uno paga cuando se aleja de la ortodoxia económica. De hecho, desde entonces ha habido dos gobiernos que se preveían de marcado carácter populista, como el segundo mandato de Alan García y el de Ollanta Humala, y la verdad es que al final fueron bastante razonables, ¿no? Entonces yo creo que Perú es una jurisdicción que para el sector minero es una jurisdicción que nos gusta y en la que nos gusta estar. Y con esto termino mi intervención y estoy encantado de pues, responder a las preguntas si las hubiere. Muchas gracias. Ya te digo que no vas a poder responder a todas. Porque hay como 20 preguntas, una cosa así, o sea que... Pero vamos a intentar ir directamente a las más votadas, porque además vamos un poco más justos de tiempo. La primera es clave. ¿Cuáles son los motivos de esa caída del 70% que comentabas y si se han solucionado esos problemas? De nuevo, evidentemente, como los sectores commodities son cíclicos, efectivamente, hasta el año 2011 hubo un ciclo muy fuerte en el precio del cobre.
Y, lógicamente, se pusieron en funcionamiento muchos proyectos de inversión, ¿no? Porque entonces sí el incentivo era claro y estaba perfectamente vigente, ¿no? Estos proyectos, las minas, pues tardan entre 5 y 10 años de ponerse en funcionamiento. Justo llegan cuando hay un pequeño, digamos, parón en demanda, ¿no? Y hay una acumulación de inventarios, ¿no? Y es verdad que durante un tiempo, pues entonces parecía que en el mercado había un pequeño superávit, ¿no? Pero eso, bueno, pues eso es un momento cíclico. De hecho, el mercado, yo creo que eso ya más o menos lo ha resuelto, y el cobre pues ha subido ya desde los mínimos de 4.200, 4.300 a 7.000. Todavía está muy por debajo de los máximos, pero yo creo que eso ya no está tan en duda. De todas maneras, las narrativas pues se establecen y son muy poderosas, ¿no? Porque, como decía antes, pues simplifican nuestras vidas, ¿no? Y entonces ahora, no, es que China ha sido el 50% del consumo mundial de cobre y hay una burbuja inmobiliaria y entonces durante mucho tiempo se va a consumir menos cobre. Y vuelvo a repetir, invertir en commodities requiere estar muy anclado a los datos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues realmente si uno mira más a fondo, pues es que los consumos de China todavía son realmente bajos si los comparamos con una economía desarrollada. O sea, y de hecho no es tan insólito que haya sido durante 10 años el 50% del consumo mundial. Uno pues se puede, digamos, acercar a la historia para ver patrones parecidos, ¿no? Y los hemos visto, ¿no? Estados Unidos fue prácticamente durante 60 años el 60% del consumo mundial de acero, ¿no? Y luego siguió consumiendo al mismo ritmo. Lo que pasa es que la proporción cayó pues simplemente porque empezaron a consumir también los coreanos, los japoneses. Hemos visto más ejemplos, o sea que no es para nada en el momento de industrialización, de urbanización y del tamaño de la economía china, no es para nada especial, y pensamos que en China se va a seguir consumiendo muchísimo cobre. Preguntan... Entonces, perdona, por tanto, al final, simplemente los datos supongo que destrozarán o negarán las narrativas. Eso es lo que creo que ocurrirá. ¿No se basa esta inversión y otras posiciones de la cartera en el impredecible, pone entre comillas, precio de las materias primas, y si es por su teoría del ciclo austriaco? Pues sí. A ver, eso de impredecible, desde luego a corto plazo son absolutamente impredecibles, pero esto no quiere decir que no se pueda proyectar un precio lógico, y ahí está la escuela austriaca, ¿no? Nosotros lo que hacemos justamente es eso, ¿no? Buscar cuál es... Esto requiere dos momentos distintos. O sea, cuando hay un pequeño superávit, digamos, el precio marginal lo marca la curva de costes cash, digamos, sin tener en cuenta la depreciación de los activos, ¿no? Pero si uno puede proyectar crecimiento en demanda, al final, y sabiendo cuál es la intensidad de capital, digamos, de media en el sector minero, uno simplemente puede hacer un cálculo muy sencillo de cuánto necesita un empresario para invertir en una mina de cobre, sabiendo lo que se juega en un sector difícil, para ganar un 10%, ¿no? Y esos cálculos bueno, hay que hacerse con los datos, hay que hacer un trabajo de análisis profundo y concienzudo, pero se puede hacer, se puede comprobar y es muy fácilmente. Otra cosa es que efectivamente pues es un poco incómodo, ¿no? Porque a un año no tienes ni idea de lo que va a hacer el cobre, ¿no? Y es muy volátil y entonces, bueno, pues hay mucha gente que pues directamente se da mus, pero eso no quiere decir... Yo diría que es incluso más fácil calcular a largo plazo el precio de un commodity, más o menos lo que debe ser el fair value de un commodity, ¿no? Hay varias preguntas relacionadas precisamente con la cartera, con el alto peso en commodities, en materias primas, en oro. Hay un asistente que pregunta, dice, ¿es este un fondo macro, por ejemplo? O también nos preguntan por si es que el analista está encontrando más ideas del analista Jorge Cruz de materias primas que el resto de analistas que no están encontrando tantas ideas atractivas. No, en absoluto. O sea, las ideas, de hecho, las generamos fundamentalmente Álvaro y yo. O sea, no tiene nada que ver. Y no es un fondo macro, ni mucho menos. Es decir, además nuestros análisis son absolutamente micros. O sea, cómo razona un empresario, cómo se forman los precios en un mercado. O sea, no es verdaderamente macro. Hombre, lo que sí uno tiene que poner encima de la mesa es pues pensar que está descontando el precio y si eso es un escenario plausible, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, el cobre estaba a $4.300, pues nosotros analizamos los datos y realmente lo que ese precio del cobre infería es que no se debía invertir en el sector nunca jamás. Entonces nos parecía verdaderamente inverosímil un escenario así, ¿no? Pero no es en absoluto un fondo macro y son verdaderamente... Además, tenemos una cartera muy concentrada en unas pocas ideas muy elegidas y son puramente bottom-up. O sea, no solo invertimos así en commodities de cualquier manera, ¿no? Buenaventura es un 10% del fondo internacional, no es la típica compañía de materias primas.
Precisamente preguntan por otra de las materias primas que tenéis, que es uranio. Dice, ¿el posible crecimiento en la demanda está garantizado o quizá pueden estar equivocados en sus previsiones? Bueno, ahí están los datos, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces aquí de nuevo la narrativa es que en Occidente se lee y todos hemos sido testigos de esos anuncios de, pues en Alemania se va a cerrar toda la nuclear, en Francia quieren diversificar, el gobierno de Corea también se lo está planteando, pero el caso es que el sector del mercado del uranio está creciendo, ¿eh? Y hay previstos más aperturas. Están en construcción casi tantos como hay previstos que se cierren en los próximos años, pero además hay en los planes muchos más, ¿no? Con lo cual, siendo conservador, si hoy tenemos 450 reactores en el mundo, lo más probable es que de aquí a 2025 haya 510 o 520 y que luego eso continúe, ¿no? La energía no podemos ser todo a la vez. O sea, si queremos ser verdes y no contaminar y queremos un baseload energy que sea, pues que sea realmente fiable, que produzca de manera eficiente y lo haga pues prácticamente 8.500 horas al año, pues es que no se puede prescindir de la economía de la energía nuclear. A ver, el país que más se supone que ha sufrido el episodio más grave para el sector de los últimos años, que es Japón, está poniendo reactores en funcionamiento. Tenía 50 y tantos, ya creo que lleva, no me acuerdo si son 7 o 9, y está previsto que se lleguen a 33, y no me extrañaría que vuelvan a los 50 y tantos, ¿no? Sobre todo, además, porque si no, es muy difícil tener una energía barata y muchas economías, a lo mejor los alemanes son tan ricos que no les hace falta, ¿no? Pero muchas economías necesitan tener también una energía eficiente, ¿no? Respecto a la idea que has expuesto, hay una pregunta, dice, el principal activo de la compañía es una participación minoritaria en un proyecto como Cerro Verde. ¿Cómo es la relación con el principal accionista, Freeport? Y también preguntan cómo valoráis el riesgo de expropiaciones o noticias de ese tipo. Pues es una pregunta muy válida, ¿no? Efectivamente, Buenaventura es minoritario en Cerro Verde, pero yo creo que ahí la relación es estupenda y de hecho, pues bueno, digamos que las dos compañías consideran un activo estratégico Cerro Verde. Después de lo que le ha ocurrido además a Freeport en Grasberg, en Indonesia, yo creo que es su principal mina, y las dos compañías comparten, por supuesto, filosofía y la vocación de... Esto es prácticamente... Esta mina, por sus características, es casi como una gran instalación industrial, altamente mecanizada en un depósito que no tiene, de hecho, leyes muy espectaculares, pero lo que sí tiene una grandísima escala, tiene unos, ahora me pongo un poco técnico, unos stripping ratios muy bajos y muy estables, y es un yacimiento bastante homogéneo que va a dar pocas sorpresas, con lo cual va como una máquina muy bien engrasada en el que no hay que hacer gran cosa más allá de no equivocarte y de simplemente pues ordeñar la vaca y pagar dividendos. Como no tenemos tiempo y tenemos como 15 preguntas todavía en el listado de preguntas, te voy a hacer las 2 o 3 siguientes que creo que tienen más votaciones. Una de ellas es, primero te voy a hacer las de la compañía. Dice, siendo un valor ilíquido, ¿cómo manejasteis la construcción de la posición y qué representa vuestra posición en el capital de la compañía? No, pues somos un accionista muy importante y nosotros, como siempre, pero para nosotros eso no es lo relevante, ¿no? A veces, bueno, pues ha ocurrido que tenemos la principal posición en compañías tan grandes que no somos representativos, ¿no? Pero eso para nosotros no es la clave. Lo que sí es clave es que el principal socio, y en este caso la familia, pues nos guste y haga las cosas correctamente, ¿no? ¿Cómo construimos la posición? Pues muy despacito, con mucha paciencia, claro. Eso es una también de los, digamos, pequeñas aportaciones y de valor añadido que tenemos, que tenemos la paciencia y nos tomamos las molestias de comprar muy despacio en mercado, día tras día, y siempre sin afectar el precio. ¿Cuánto tiempo os llevó construir esta posición, por ejemplo? Pues no recuerdo, pero va muy despacio porque es muy poco líquida, ¿no? Y además ha ido cambiando un poquito. Y para terminar este bloque, la pregunta es, ¿no les preocupa la salida neta de dinero que estáis teniendo en alguno de los fondos? No estamos teniendo salidas importantes, tenemos activos bastante estables, ¿no? La estrategia en general, hemos tenido un poquito más de salidas, pero muy escasas en el Fondo Internacional, pero sin embargo, por ejemplo, en el último año ha crecido bastante la SICAV en Luxemburgo, que al final es un clon del Fondo Internacional y del Fondo Ibérico, con lo cual en activos estamos bastante estables y, de hecho, los últimos días no es esto importante, pero en los últimos días de mercado, pues la verdad es que han ido bastante bien los fondos y bueno, pues no tenemos ningún problema.
Muy bien, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por esta exposición y por este tiempo de preguntas. Gracias a vosotros.